Quiero leer con ustedes la toma de Jericó. ¿Cuántos saben la historia de Josué? Josué, un muchacho valiente, predispuesto, un muchacho que le servía al Señor. Hasta el Señor le dice, tú y tu casa me van a servir. Una de las promesas de Dios le entregó a Josué. Amén. Y dice, después de muchas conquistas, se presentó algo muy grande para el pueblo de Israel. Después de que el Señor hizo milagro, prodigio y maravilla en la vida de Moisés, quien era su mentor, y le toca a Josué enfrentar Jericó. Y Jericó humanamente es algo imposible de enfrentar. ¿Cuántos saben que antes las ciudades tenían murallas? Y una de las ciudades más fortificada, más segura, una de las ciudades con su muro más alto y más seguro era Jericó. Amén. Pero acá encontramos, vamos a leer, el Señor le habla a Moisés, a Josué y le dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¡Wow! Nadie entraba ni salía. Y me lleva donde nosotros enfrentamos momentos difíciles. Cuando se presenta en nuestra vida un gigante, un problema muy grande. Tu la problema la Jericó, humanamente. ¿Por qué? Porque es una de las ciudades más seguras en la época. Pero, ¿por qué? Porque los ciudadanos de Jericó cerraron un bollo a la... Amén. Pero me llama la atención por qué hicieron eso. Por causa de los hijos de Israel. Por causa de los hijos de Israel. Le dice, acá en el primer versículo, el Señor ya me habló. ¿Y saben lo que me dijo? Cuanto más grande es tu problema, es porque el enemigo te tiene miedo. Cuanto más difícil es esa situación, es porque el enemigo te tiene miedo. Es porque el enemigo me tiene miedo. Cuanto más grande es nuestra lucha, es porque el diablo nos tiene temor, terror. ¿Por qué cerraron la ciudad? Porque tenía miedo, porque escuchaba la fama de los hijos de Israel. Conquistando, pasando el río, haciendo milagro, prodigio, maravilla. No hay nada que les detenga. Esa es la actitud que el Señor necesita hoy en día. Que el diablo diga yo le tengo miedo. Porque cuántas cosas ya pasó. El diablo te tiene miedo. ¿Saben qué? Y el diablo planea intimidarte. Pero antes de eso, él ya fue intimidado por ti. Él ya fue intimidado por ti. Por eso te tiene miedo y aseguró la lucha, hizo más grande para que tú te detengas. Wow, ahí el Señor me ministró. Hubo algo que explotó en mí y dije, wow, ¿por qué muchas veces nosotros nos detenemos? Porque justamente nuestra lucha es muy grande y decimos no podemos con esto. Esto es demasiado para mí. Nos caemos de depresión,
queremos rendirnos, queremos tirar la toalla. Es porque el diablo logró intimidarte. Pero dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Wow. Pero en el verso 2, y esta es una palabra que el Señor te entrega en esta noche. Y quiero leer contigo. Mas Jehová dijo a Josué, y ponga ahí tu nombre. Mas Jehová dijo a Ruth, a Sara, a Maribel, a todos. Mas Jehová dijo, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado a ti, te dice el Señor en esta noche. El Señor dijo. Y el Señor lo que dice, Él lo que dice, nada ni nadie lo puede revocar, nada ni nadie lo puede deshacer. Lo que el Señor ya dijo, eso se va a cumplir. ¿Y por qué nosotros muchas veces nos entristecemos? Cuanto más grande es tu lucha, es mucho más grande tu bendición, tu victoria. Cuanto más grande el enemigo se levanta contra ti, es que se aproxima tu victoria. Es porque ya se aproxima. Y no te intimides por el diablo, porque el diablo va a querer venir a intimidarte. ¿Y cómo nos intimida? Mostrándonos la realidad. Nadie niega la realidad. No podemos negar la realidad. Puede ser que y tú más ojo peor las personas por el cual estás clamando. Puede ser que tu economía está a pique. O puede ser que esto ya es demasiado para mí. Yo ya me rindo. Pero yo te digo en esta noche que antes de que el diablo te quiso y te quiere intimidar, él ya fue intimidado. Él te tiene miedo. ¿Por qué el diablo te ataca? ¿Por qué el diablo te echa? ¿Por qué sigues en la misma? Es porque el diablo sabe el potencial que tienes adentro. Ese espíritu de guerrero, ese espíritu de guerrera que tienes adentro. Y cuando uno se despierta y su espíritu se despierta, no hay nada ni nadie que le pueda detener. Eso es lo que el diablo quiere. Quiere intimidarnos y caernos en la tristeza, en decir yo no puedo lograr. Amén. Hay muchas madres solteras, hay muchas madres que se identifican en esto. Muchas veces pasan momentos difíciles, pero el Señor es el que da fortaleza y no sabe de dónde saca esa fuerza para seguir, pero está firme. Está firme. Wow. Aquí encontramos, como estaba diciendo, encontramos que el pueblo de Jericó y los que habitaban ahí le tenía terror al pueblo de Israel. Ahí sabemos, ¿verdad?, de que el diablo nos tiene miedo. No crea más al diablo. Tu Dios es mucho más grande que ese problema. Tu Dios es mucho más poderoso que esos demonios que están atacando tu vida. Tu Dios es mucho más poderoso. Así es que no te intimides. Y después el Señor dice y entrega que la ciudad de Jericó ya es entregado. O sea que lo imposible para ti, el Señor te dice en esta noche, no hay nada imposible para Él.
No hay nada imposible para Él. Muchas veces ya topañan de en momentos donde nos encontramos que la situación es imposible. ¿Será, Señor Hasatakoa? Demasiado ya es para mí. Y el Señor te dice, ahí es donde yo me voy a meter. Donde tú no puedas, yo puedo. ¿Saben qué es lo que el Señor necesita? Justamente que nosotros no podamos. Justamente que nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestra fuerza queremos solucionar todo. Veo yo ahí venían de sangre, de querer solucionar nosotros. ¿Verdad? ¿Y cuándo es que le vamos a dar al Señor y entregarle a Él ese problema, o sea, esa situación? ¿Cuándo va a ser? ¿No solucionamos reclamando? ¿No solucionamos quejándonos? ¿Cómo es tu oración en tu intimidad con el Señor? ¿Por qué no estás viendo la promesa de Dios cumpliéndose en tu vida? ¿Qué clase de oración estás haciendo? ¿Será que es una oración de fe? Una oración de yo voy a ver el milagro en mi casa, en mis hijos, en mi familia. O un milagro, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, esto? ¿Qué clase de oración estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace la queja? Detiene la bendición de Dios en tu vida. El pueblo de Israel anduvo, ¿cuántos años? 40 años. Porque justamente empezaron a quejarse. Porque ellos querían ver las cosas y recibir las cosas como ellos quieren. Amén. ¿Por qué nos quejamos muchas veces? Porque nosotros queremos ver así el milagro de Dios. Señor, vengo a congregar, vengo a diezmar. Y todo le echamos en cara al Señor. Señor, yo hago ayuno, yo hago esto y aquello. ¿Qué clase de oración estamos haciendo en lo íntimo? El Señor necesita esa oración genuina, esa oración que ora y que dice, yo no estoy viendo, mi realidad es esto, pero yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Yo voy a ver y llamo las cosas que no son como si fuesen. Ahora llamo a esa persona en la presencia de Dios. Declaro que esa persona ya es conquistada por el Señor. Ya llamo la provisión de Dios. Esa oración genuina, esa oración de fe. Eso es ser guerrero y guerrera. No sé por qué me lleva, pero la cuartel viene ya y la enchicharanga, ¿verdad? Más ojo cuartel, hermano, son la linda seguro. Amén. Na y por ahí na hueve la, ay, no. Se na ya po cuay, na ya po sei. Amén. Ya na toque mi No valengo ayunar. No, ahí se tiene que adecuar con lo que es el cuartel. Y nosotros tenemos que adecuarnos con lo que es el reino. El reino de Dios. Y el Señor nos dice que nosotros somos sus guerreros y sus guerreras. Y todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Y vamos a leer un poquito más adelante. En el verso 3. Pero después de que el Señor le entregó la palabra a Josué, le dijo, yo te entrego la ciudad de Jericó en tus manos. Pero hubo instrucciones después de eso. Amén.
El Señor cuántas veces nos dice, yo veo, tu hijo va a ser conquistado. Yo veo tu matrimonio restaurado, tu economía. ¿Cuántas profecías ya hemos recibido? Amén. Y muchas veces, porque el enemigo se presenta muy grande, dudamos después, será y con la Señora oñea será. Amén. Por lo menos de acá la humilla el año por andúa. Amén. Si yo les cuento, yo cuando era soltera, antes de conocerle al pastor, mi idea era viajar en España. Típico en esa época, 15 años atrás. Viaje a España. Ojo, palomita. Plata la pueri. Y mi idea era terminar mi colegio, irme. Así la plata viru. Ya hay jungo la viru. Y nos fuimos en una campaña. Y un profeta llamó, típico es, todo. Campaña evangelística, amén. Todo tiene su estilo. Me acuerdo que el pastor, un profeta, dijo, hay 2 personas acá y yo y mi tía estábamos planeando, queremos irnos. Ve a la hora de ser, no sé por qué lo ayudan, una hora súper típica. 2 personas que quiere ir al exterior, que quiere viajar. Y esas 2 personas quiero que pasen acá. Ay, mañana se tiare, a mañana. Ay, pase acá, yo sé que está acá. Ahora último TV típico. Último TV, pero yo coloca. Los cañón de oína del Señor. Ya que insistía mucho, y cuando el Señor te quebranta, quebranta. Y después, ya jamás le dije porque ya insistía muchísimo. Y no es solamente eso, mi mamá y lo que sabía que queríamos irnos, vengo a pejona. De asá. Valor ya puedo dar ojazaro yu, oreamos yo la. Y el Señor nos habló y me entregó una palabra. Y era todo lo opuesto de lo que yo quería. ¿Y cuántas veces el Señor hace con nosotros así? Muchas veces nosotros deseamos algo, pero era todo lo contrario que el Señor dice por ti, te dice o te entrega. Y el Señor me dijo en ese tiempo, no voy a permitir que vayas, te vas a casar acá por un caballo, con un paraguayo. Cuando eso yo no le conocía todavía al pastor. Y me van a servir. Y era una profecía tremendo. Yo te tengo un tesoro escondido que vas a encontrar. Amén. Claro que sí, las casadas van a decir que es un tesoro del marido. Claro que sí, y la esposa también. Entonces me habló el Señor y me dice, no está en los planes del Señor ese viaje. No está en los planes del Señor ese viaje, porque acá en este país yo te voy a levantar y con tu esposo me van a servir. Qué tremendo, ¿verdad? Después la historia, nos encontramos con el pastor. Bueno, nos casamos porque él era, no sé, santito, pero él se reconcilió después de conocerme en la iglesia. Se reconcilió con el Señor.
Romenda. Y después después de 15 días conocí al verdadero Arlis, alias Cori. Se le decía antes. Después de 15 días, ya a mí me llamó. Conocí la gente cuera. Yo estaba en Britescue. ¿Cuántos saben Britescue? Una ciudad muy conocida y muy famosa. Amén. Yo digo que es una ciudad bendecida. En el nombre de Jesús. Y ahí nosotros estábamos a a luna de miel. Pero yo moto y vea. Yo queriendo conocer, ¿verdad? A sus familiares, wow, a sus tías. Ayúdame a topar con la sorpresa. Ni sus padres estaban ahí, en Britescue se quedaron. Los yucos, muy me la tío, ni la tía. No había nadie. Él estaba planeando encontrarse con sus amigos. Hacer una despedida con sus amigos. Amén. Le gustó al hermano. Aleluya. Ayú, el primero quien tomó la bebida fue él. Gran varón de Dios. Gran siervo de Dios. Amén. Y ahí empecé yo. El diablo atacándome en mi mente. ¿Será que este es la persona que el Señor me prometió? ¿Será que este es el varón de Dios que el Señor dijo que yo iba a servirle a Él? Porque desde pequeña mi sueño era servir al Señor. A pesar de que la divagacé ahí, pero mi deseo ahí adentro era servirle al Señor. Empezaron las preguntas. Empezaron ahí. 3 días con su noche, él bebiendo sin dormir y yo estando ahí a su lado. Y yo en un momento quería dejarlo. En un momento yo humanamente, ¿por qué? Porque no era el varón el hombre que conocí unos meses atrás. Era disfrazado de oveja. Lobo. Amén. Para que puedan saber que un lobo se puede convertir en oveja. Amén. Que un lobo sí se puede convertir en oveja. Pero uno tiene que creer en lo que el Señor dijo y en lo que el Señor ya dijo. Y lo que el Señor ya dijo, el infierno va a querer detenerlo, va a querer deshacer toda palabra que el Señor te entregó, pero no se va a poder. Como dijo el pastor, no hay bendición que el diablo pueda maldecir. ¿Cuántas preguntas surgió en mi corazón? ¿Será que el Señor fue el que me habló? ¿O fue la emoción de ese varón? Amén. Seguramente ya acertá la José la España de Guri. Pero no ya acertáis la varón de Dios Aqua. Pero y seguramente después de todo el pueblo de Israel, el Señor ya le entregó la palabra. Le dice, yo te he entregado el pueblo de Jericó, la conquista. Yo te daré en tus manos y todos los hombres. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que recibir algunas instrucciones para que esa conquista se lleve a cabo. Yo tuve que recibir instrucciones para que esa conquista se lleve a cabo. Le llamé a mi pastor. Pastor, me la de siervo de Dios.
Ajá, sé, pastor, yo le voy a dejar. ¿Qué voy a perder? Ya, jovencita, mis padres, nacemos seña que oí, típico. Nacemos seña que oí puerta, upi nace ventana, upi. Ajá, llegan de. A conseguir llegan de oí. Y uno se quiere rendir. Y el pastor me dice, no, hija, acompáñalo ahí, no lo vayas a dejar. Porque se la llegué a tallar por mi dolor, por mi emoción. Yo le iba a dejar 15 días no me nada, hueve. Anda, yo lo vea. Voy con la perdeta, no había nada de. Ya, yo me casé por algo con él. Yo no tenía nada ni tampoco él. No, aleluya. Y yo recibí esta instrucción. Y me quedé, o disfruta paja, llenaste los 3 días, no dormí los 3 noches ahí con él. Pero yo recibí una instrucción diciéndome, hija, depende de ti. Hija, depende de ti. Aguanta ahí. Después pasó los procesos, la historia se llamó a contar, es muy larga. Pero el Señor me lleva a donde el pueblo de Jericó también seguramente se sintió de esa manera. Porque el Señor le dijo algo, yo ya te he entregado, pero le entrega las instrucciones. ¿Qué hay que hacer? El pueblo de Israel, amén. ¿Qué hay que hacer? Y muchas veces nos quedamos ahí. Es fácil oír. Y gusto hoy la ñagendula promesa de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, por lo que el Señor va a hacer contigo, lo que el Señor va a hacer conmigo, nos va a levantar poderosamente. Da gusto escuchar eso, lloramos de la alegría, pero cuando nos encontramos con las instrucciones, ahí muchas veces nos detenemos. ¿Y qué le dice el Señor? Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevará 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la tierra, y todos y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca de pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armaron, iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo oiga. Gritad entonces, gritaréis. Amén y amén. Hasta ahí quiero leer. Esas fueron las instrucciones que el Señor le dijo a Josué. ¿Cuántos saben que siempre debe de haber una cabeza?
En el hogar, el marido, en la iglesia, los pastores, en la escuela, los maestros, los directores. ¿Verdad que sí? En toda área debe haber una cabeza. Amén. Y las instrucciones fue entregado a Josué. A Josué el Señor le dice, ella pota pecha, pecha, a pecha. Amén. Y entonces Josué empieza a decirle a sus guerreros qué es lo que el Señor les dijo que hiciera. ¿Y qué nos pasa muchas veces a nosotros? Hoy en día en las iglesias queremos conquistar nuestra casa o queremos vencer algún área donde no estamos pudiendo vencer. Y tus padres espiritual o la cabeza te dice, haz esto, haz aquello. Alguno que otro oye, alguno que otro ejecuta. Amén. Para que la promesa de Dios se cumpla, tiene que haber obediencia. Obediencia. Porque el Jericó, el Señor dice que iba a derrumbar los muros. Pero para que esos muros se derrumben, tiene que haber obediencia. ¿Cuántos nosotros hemos recibido consejería? Decimos, vea la situación, esto ya no puedo más, y tu unda y para decidita ni ayapota. Y nosotros le decimos que tal como el Señor pone en nuestro corazón. Ojo, ni bu chupe. Y después, ¿qué pasa? Sufre las consecuencias. No hay, empeora su situación, es porque no hubo obediencia. Maraman dio higo yo llevaré el consejo, si no ibas a obedecer ni hacer, ¿verdad? No podemos decir nosotros, ya póquen a la pastor, ya. Pero si usted descubre eso, van a llevar una vida victoriosa. Y van a vencer esa área que les cuesta vencer. Y me llama la atención, seguro que sí hubo personas que se quejaron. Va, épico. ¿Cuántos vieron la serie Josué? Seguro que todo el mundo, serie. Hubo algunos grupitos que se quejaron. Va, épico. Me han imbarete, está. Imposible de derrumbar el muro de Jericó. Imposible es, ¿verdad? Pero se levantó una generación que creyó con su líder. Se levantó una generación que dice, si el Señor te habló a ti, eso se va a cumplir. Eso viene del Señor. Se levanta, y yo declaro en esta noche que se levanta una generación que dice, si el Señor hizo con mis pastores, Él lo va a hacer conmigo. Si el Señor levantó, si de mi pastor el Señor le sacó de una vida desordenada, Él también lo puede hacer conmigo, con mi casa, con mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Una generación que obedece. Y dice, y empezó a hacer, en el verso 11, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y
tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Empezaron a obedecer las instrucciones. Y las instrucciones tienen que venir de la cabeza. Y en ese tiempo Josué era la cabeza, el líder del pueblo de Israel. Amén. Empezaron a hacer locura. Amén. ¿Y quiénes son esos locos que se unen con sus pastores y empiezan a hacer locuras? Amén. ¿Quiénes son esos que dicen, si mis pastores están orando cada las 6 de la tarde, yo también lo voy a hacer? Si mis pastores están en vigilia, ok, cuál vigilia javena, pero no se deja vencer, yo también lo voy a hacer. Es porque algo grande viene. Algo grande viene. Si mis pastores se están esforzando, yo también me voy a esforzar. Es porque algo grande viene. Aleluya. Y dice que empezaron a hacer Michael o derrumbata la muro, dando vueltas. Amén. Dando vueltas. En lo humano es imposible. Ella realmente hacha o algo, sí, puede ser. Pero el Señor les hizo luego algo que es imposible para ellos. Amén. Ahí es donde el Señor va a actuar. Cuando el Señor te manda a hacer algo imposible para ti, ahí es donde el Señor va a actuar contigo. Cuando el Señor te manda a hacer algo, yo no voy a poder, es porque en esa área el Señor va a actuar contigo. Porque muchas veces sentimos en el Espíritu hacer algo para el Señor y nos es tan imposible de ya topar la manera. Ahí es donde tienes tu bendición. Y los líderes saben de qué les hablo. Nosotros les desafiamos cada las 6 de la tarde acá, alguno que otro, o ya paré y ya batí. Alguno que otro se hace. Amén. Hace. Y ellos son testigos de que el Señor sí bendice al que son obedientes. El Señor bendice a los que son obedientes. Va, digo pastora o pastor, oye, treingo con a las 6:30. Cuando bate, va, erico las 7:30 y la culto. En la obediencia está la bendición. Amén. No te quejes. Amén. Amén. Nosotros no estamos como para opinar. En el reino no podemos nosotros adecuarnos con la gente. En el reino nosotros no podemos hacer lo que la gente dice. En el reino se hace lo que Dios dice. Hasta que Dios no nos dice para cambiar el horario, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque los que se quieren congregar vienen. Jalando usted acá tú, igual de las 8 de la noche vas a hacer culto, no van a venir. No podemos adecuarnos por la gente. La gente se tiene que adecuar por el reino. Por el reino. No sé por qué. En el nombre de Jesús nos sanamos de toda queja, de toda murmuración. Boyeteiti, jacuetereiti. En el nombre de Jesús.
Amén. En la obediencia está la bendición. ¿Cuánto usa esta palabra con sus hijos? Yo uso. En la obediencia está la bendición, pero mamá, pero papá, en la obediencia está la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo quiero ser bendecido y más bendecido de lo que estoy, porque yo sé que la promesa de Dios se va a completar en mi vida, en mi casa y en mi generación, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y pero empezaron a obedecer, empezaron a hacer locuras. ¿Cuántas veces el pastor profetizaba antes? Y ese es loco, monópico. Vamos a tener nuestro terreno propio, nuestra iglesia propia. Las pantallas, miren conmigo las pantallas. Veo estacionamiento, veo escuelita. Él empezaba a profetizar y muchos se iban y murmuraban por el pastor. No, y por ahí vea, va a vender recoy. No tienen nada. Y no teníamos nada, pero teníamos fe en Dios que Él lo puede hacer. Amén. Y Él profetizaba en nuestro vehículo, nuestro propio vehículo. Ahora la moto, pena a mí, Él profetizaba, empezaba a decir, a llamar, y yo le acompañaba. A pesar de que muchas veces me costaba. Porque la situación, no podemos negar la situación, muchas veces nos duele y es difícil. Pero si tú le acompañas al que está al lado en su locura, en la fe, eso el Señor va a respaldar en el nombre de Jesús. Él me decía, yo, amor, colectivo, pero Ave Malén y el Jaciel. Y nadie nos daba asiento para sentarnos. Y con criatura. Rojo. Reunión de pastores. Apasionados nos íbamos. Y había momentos donde, no sé si yo nomás tengo el problema de ayer en colectivo. Y él me decía, muy pronto, mi amor, en aire acondicionado. Es que tan de gusto, los chicos ahí atrás. Amén. Y yo le acompañaba en sus locuras. Y hoy en día viajamos en nuestro vehículo y aire acondicionado. Vale la pena servir y creer en Dios. Vale la pena. Vale la pena servirle a Dios. Tarde o temprano Él va a cumplir contigo ese anhelo que tienes, los deseos de tu corazón, en el nombre de Jesús. Empezaron a hacer vueltas y dice en el verso 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba en Valla, ve allá, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. En ese día hicieron 7 veces, al séptimo día. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahí. Y obedecieron. Mudos hoy, güey. Primera hora. No hubo ningún ruido, pero empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y después al último día, cuando recibió la instrucción de Josué, y empezaron a gritar con todas sus fuerzas. ¿Cuántos se enojan cuando... Antes yo me enojaba. Ahora ya sé.
Hoy algo y nada en hablan de tu espiritual, ve hablan de líder espiritual, ve hablan de mentor, hablan de líder, ve hablan de situación. Orana será yo inde. O orana será. Vamos a orar, vamos a seguir orando. De poshu. O se poshu se. Antes. Porque justamente estamos orando luego. O sea que lo que estás haciendo luego te dijo. Pero la heiminde. Ay, recibe por una bojuina, pero es holandero. Amén. Amén. Algunos a tu ahora oingo sé, pastor. E ora veo peso. Amén. Amén. Si alguien te dice, vamos a orar, ande justamente opear ora oína todo el tiempo, todos los minutos de tu vida, exclamar y queja en oración, en ayuno. Alguien que inde, vamos a orar más, es porque necesitas más. Vamos a orar más, es porque necesitas más. A este momento de decirle al Espíritu Santo, ¿en qué área estoy haciendo mal? ¿O en qué área tengo que mejorar mi oración, mi intimidad contigo, Señor? ¿Qué forma estás orando? Así como dije en la primera. ¿Cómo es tu oración a tu papá Dios? ¿Es una oración de oveja? Dame, ayúdame, dame. ¿O es una oración de fe? Señor, yo fui a pedir consejo, yo fui, Señor mío, a pedir ayuda en esa área y mis pastores me dijo que tengo que orar más. Señor, yo voy a orar más hasta ver la gloria de Dios en mi vida. Hasta ver la gloria de Dios, hasta ver conquistada esa área, en esa área donde estás necesitando. Aleluya. Amén. Y dijo Josué al pueblo en el 17, y será la ciudad. Ay, ¿dónde estaba leyendo? Si me pueden ayudar. ¿Cuántos están aquí? Amén. Más de hoy por 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Raab la ramera vivirá. ¿Por qué va a vivir la ramera? Porque les ayudó a los espías. Amén. Con todo lo que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis algunas cosas del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Todas las conquistas, todos los bienes, oro, todo lo que tenía Jericó, Anipe y Agarrá, eran instrucciones. Amén. Aleluya. Pese a ayudar que porque 19. Más toda la plata y el oro y el utensilio de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro de Jericó se quedó quieto, dice. No pasó nada, dice. Se derrumbó. Amén. El muro de Jericó se derrumbó. O sea que cuando hay obediencia y cuando sigues las instrucciones del Señor, tarde o temprano vas a tener conquista, triunfo en esa área que estás necesitando.
si sigues las instrucciones del Señor. ¿Qué es las instrucciones del Señor hoy en día para nosotros? Es la oración, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Si nosotros descubrimos eso es lo que te va a traer a involucrarte con tu iglesia. Eso es lo que te va a querer no faltar en los cultos. Eso es lo que te va a querer buscar más del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en nuestro gigante, en nuestro muro, en nuestra fortaleza, que en el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo que el Señor dice? Que primero pongamos nuestra confianza en Él. No dejemos que el diablo nos intimide. Ese problema que estás pasando no es nada para el Señor. Así como derrumbó el muro de Jericó, Él podrá derrumbar toda fortaleza que el diablo ha puesto en tu vida. En el nombre de Jesús, nunca digas yo no voy a salir de esto. En el nombre de Jesús, así como hizo con Josué, el Señor lo puede hacer contigo. Así como hizo conmigo, el Señor va a hacer contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta noche. Aleluya.